entrar en contacto con la viceministra de Comunicación, que está allá. Vamos a probar el sonido, por favor. Gabriela Halcón. Gabriela, buen día. ¿Me escucha? ¿Me ve? Bueno, querida Claudia, muchísimas gracias. Aquí estamos para poder conversar unos minutos también. Un placer estar en tu programa. Gracias, viceministra. Yo le he visto hoy en la edición papel, porque ayer ha presentado un protocolo del tratamiento informativo de despatriarcalización. Este es un documento, entiendo, me va a decir usted, que se ha elaborado en el Ministerio de la Presidencia a través de su viceministerio, del Viceministerio de Comunicación, y que entiendo va a ser compartido con colegas, con periodistas, también con carreras de estudiantes en el país. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, durante la presentación ha marcado algunos puntos respecto a la violencia sistemática en el ámbito nacional. No es ya ninguna noticia decir que vivimos, como en toda la región, en un país patriarcal, machista. Me estoy acordando, viceministra, que la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, cuando se posicionó, dijo, ni una más. Lastimosamente estamos viviendo la violencia física, simbólica, violencia psicológica, muerte. ¿Es este el sentido, la urgencia? Usted me completará, viceministra. Claudia, fíjate que esto es algo que lo asumimos, y usted lo decía bien la ministra en su momento, cuando iniciaba hablaba de precisamente la importancia de trabajar en este tema, porque no podemos entender una sociedad si una de nuestras mujeres está mal. Hemos lanzado una campaña que tiene que ver con una revolución cultural para la despatriarcalización, con la participación de artistas, y precisamente tiene esta premisa: un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. Y tiene que ver con este contenido, Claudia. Y nosotros hablamos de la despatriarcalización, entendiéndola como ese trabajo permanente, esa lucha que viene de nuestras sociedades, de distintas revoluciones que se han desarrollado, lo decimos en ese entendido, ¿no? Los colectivos, las mujeres, la alianza de las mujeres, las marchas, el cómo se ha ido construyendo, y entender qué es la despatriarcalización. Entendemos al patriarcado como un sistema opresor, un sistema de esclavización, de la explotación, de la violencia, de la discriminación, del sometimiento a la humanidad. Estamos entendiendo de todos el sistema de opresión que hace que hoy no podamos tener una vida libre de violencia, por un lado, para las mujeres, una vida en la que tengamos la igualdad de oportunidades, una vida en la que podamos decir ni una más, como decía la ministra de la Presidencia. Entonces, hay elementos que tenemos que entender en este contexto, estimada Claudia, que nos parecía importante empezar a abordarlos, empezar a trabajarlos, y este protocolo lo que presenta es precisamente esos conceptos básicos, estos conceptos que han sido trabajados con nuestra sociedad, con nuestros colectivos, con las organizaciones, estos conceptos que también tienen que plasmarse en las tareas que tenemos desde distintos niveles. Me refiero a la educación, la despatriarcalización, en lo político, en el acceso al poder, en la comunicación. Y ahí tenemos un trabajo importante, ¿no? Un trabajo de empezar a cambiarnos el chip, si vale el término en algunos casos, sensibilizarnos, reflexionar y decir aquello, Claudia. Realmente el mensaje que estoy mandando yo a través de esta noticia, programa, publicidad, franja que tengo y que llega a una audiencia, está aportando, estoy sumando, estoy construyendo para tener un mundo mejor, más justo, con estas garantías, con estas libertades, con esta igualdad de oportunidades que le decíamos. Realmente lo estamos haciendo, y por eso este protocolo está dirigido a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, pero también a los estudiantes de comunicación, y estamos haciendo esas alianzas para llegar a socializar, analizar, compartir y aportar también. Hablamos de lenguaje sexista, hablamos de titulares, hablamos
de cómo vamos a manejar. Si solo nos vamos a referir, Claudia, a el tratamiento informativo de un caso de feminicidio, de un caso de violación que tenemos y se registra en el país, estamos abordando y estamos generando más el morbo, la revictimización, estamos buscando más generar y tener adeptos y tener audiencia en todo caso, o lo que estamos haciendo es dar información y aportar también y no permitir la naturalización de este tipo de casos. Entonces hay elementos que uno tiene que ir trabajando y tiene ese objetivo, que sea un instrumento que nos permita analizar, Claudia, que nos permita también realizar un aporte y sumarnos y construir entre todos. Por un lado, y en ese sentido viene la campaña, tenemos el protocolo para este tratamiento, este libro que lo hemos ido presentando, este resumen, y por el otro lado, una campaña que tiene el objetivo más cultural, ¿no? Una revolución cultural para la despatriarcalización, donde sean las artistas desde distintos géneros nos expresen y den sus mensajes. Y a veces tiene también, como decía la ministra la pasada jornada, mucha más aceptación porque estamos viendo de grafiteras, artistas, raperas, cantantes, ¿no? Queremos llegar, queremos trabajar y yo sé que esto lo podemos hacer en conjunto, en sociedad, en la suma para poder tener un mundo mejor, sin duda alguna. Vamos por partes. Me gustaría comenzar, por supuesto, con este protocolo que será compartido con periodistas y con estudiantes de comunicación, de periodismo esencialmente. Se trata, entiendo, viceministra, de una publicación que nos da algunos elementos, algunos parámetros para una mejor construcción de la información. ¿Es así? Este es un documento en el que han trabajado, me imagino, personas con experiencia, porque ya cada vez más nos damos cuenta de las posibilidades que tiene el periodismo para hacer un tratamiento más equitativo, más amable, con menos violencia, sin revictimizar. ¿Es esto? Y la idea es poder utilizar este documento en las redacciones. Lo pregunto porque no he visto todavía el documento. Le vamos a hacer llegar, estimada Claudia. Gracias. Y tiene su objetivo, es un instrumento, una herramienta más, ¿no? Y sí, evidentemente la hemos trabajado, como le decía, con colectivos. El año pasado ya sacamos una versión, porque siempre no es que estemos inventándonos o generando algo nuevo, estamos reforzando, estamos actualizando, estamos sumando, porque en esta versión, por ejemplo, le voy comentando, tenemos desde los conceptos básicos de la despatriarcalización, estamos hablando de la despatriarcalización en la familia, en la educación, en la sociedad, en el poder, en la comunicación, estamos hablando de la violencia de género, la violencia simbólica y estereotipos de género, la violencia, el lenguaje sexista, las pautas para un buen lenguaje en el uso del periodismo, que ya están sentadas, pero nosotros las vemos en un sentido de tenerlas en un documento y que podamos analizar y que podamos reflexionar sobre la misma, que podamos construir juntos en una alianza estratégica. Por ejemplo, recomendaciones también en temas de prevención de la normativa nacional, internacional, la población LGBT y más también está incluido dentro de los parámetros que se puede ir tocando, las redes sociales. Tiene que ver con un contenido, con una compilación de este trabajo, que lo venimos viendo. Usted sabe muy bien, Claudia. Hemos estado en distintos eventos, en movilizaciones que parten de la sociedad, cuando se tienen casos de agresiones, vamos revisando aquello. Entonces tiene que ver con una reflexión, con un aporte que podamos realizar también desde los medios de comunicación. Le pregunto desde los estereotipos que se está generando, desde el contenido que estamos manejando en los medios de comunicación. Entonces, pensamos compartirlo, socializar con los estudiantes de comunicación, compartir y que se tenga también una alianza estratégica, le decía, en la línea de que aportemos, ¿no? De que trabajemos, de que hagamos un trabajo
de servicio a la población como corresponde. Nosotros en lo que corresponde al nivel central, al gobierno, usted sabe que este año se ha declarado el año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Se han hecho varias actividades, varias políticas que las vamos a ir trabajando, socializando también. Y el presidente Luis Arce en la Organización de Naciones Unidas, a raíz de esta iniciativa que sale de Bolivia, de nuestras organizaciones, de los colectivos, de las distintas instancias. También se ha planteado el decenio de la despatriarcalización al mundo y ya ha tenido sus repercusiones porque distintas organizaciones se han comunicado también con Bolivia, estamos viendo estas alianzas. Entonces, lo que queremos es dar un granito más para que podamos trabajar en esta línea, en este sentido, podamos tener una herramienta más que la estamos recogiendo del mismo trabajo que ustedes realizan, que estamos abordando en el sentido de tener resultados, de sumar con las instituciones y lo que esperan. Mira, la ministra de la Presidencia hacía una pregunta, Claudia, el pasado viernes en la marcha que se tuvo precisamente por la lucha contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre. Y ella decía, ¿quién no ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida? Que levante la mano. La persona que haya sufrido, en todo caso, que se haya visto afectada, y prácticamente todas, ¿no? Entonces, interesante. Gabriela, ¿no? sí, le decía que es muy interesante este protocolo para medios, para periodistas, porque obviamente nos ayudan, nos presentan más insumos para poder construir las informaciones de otra manera, de una manera más equitativa, con más respeto, sin violentar, sin revictimizar, en fin. Veo también con simpatía que han dedicado en el índice, estaba mirando acá en mis apuntes el índice, con una parte no menor dedicada a las redes sociales donde de manera casi natural anida la violencia, el odio. Las redes sociales habrá que ver con estudiosos y especialistas, pero en las redes sociales anida el enfrentamiento, la falta de respeto, el insulto, el odio. Me parece pertinente dedicarle un buen espacio a esto de las redes sociales, viceministra. Y te iría a preguntarle también sobre las actividades más artísticas. ¿Cuál es la idea de juntar lo uno y lo otro? ¿Qué piensan hacer? Es parte de la campaña, Claudia, es parte de la campaña y del trabajo y de la política en lo que se refiere a comunicación, ¿no? Por este año, el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, y paralelamente mostrábamos una campaña de revolución cultural porque precisamente entendemos que al margen del trabajo o de campañas que podamos realizar, queríamos hacerla al revés, decir, nos sumemos bajo esta premisa. Un país no puede estar bien si una mujer está mal. ¿Y cómo trabajamos la despatriarcalización? ¿Cómo podemos asumir? ¿Cómo la entendemos? Entonces lanzamos nuestra campaña y mira, son por lo menos hasta el momento 20 piezas que tenemos de distintos artistas, son todas mujeres a la cabeza. Esto se ha construido de Denise Arancibia, 100% producción de las mujeres, donde se refleja el arte, activistas, movimientos feministas. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos géneros como el rap, folclore, trap, cumbia, música electrónica, tatuadoras, artistas visuales, muralistas, grafiteras. Son mujeres que se han sumado y te dicen cómo está nuestra sociedad hoy. Necesitamos a las mujeres libres de violencia, necesitamos que todas las mujeres estén bien, necesitamos trabajar como sociedad y necesitamos además que este mensaje les llegue. Entonces mostrábamos a una conocida artista, Mónica Argueta, que se sumaba y empezaba a cantar, y empezaba a llegar el mensaje en los mercados de La Paz, y les mostraba precisamente ese trabajo coordinado, y que lo estamos subiendo a las plataformas y por las redes sociales. Entonces, es en el formato que ellos quieren, cómo se entiende. Y estos mensajes, estimada Claudia, llegan pues a estos públicos, ¿no? Personas que les siguen. Tenemos raperas, grafiteras, muralistas, en música cumbia, nacional, folclórica de todo el país, que queremos
que se sumen con el mensaje que tenemos, la despatriarcalización y pensar que todas las mujeres necesitamos una vida libre de violencia. Y cómo trabajamos con distintos géneros y en todo el país. Y de manera transversal. Viceministra, quiero aprovechar este contacto para preguntarle cómo siente ahora el país después del, no sé si llamarle levantamiento del paro o el cuarto intermedio, al final no quedó del todo claro, pero se han levantado las medidas por ahora en Santa Cruz y se ha trasladado el conflicto al ámbito legislativo. Ahora estamos esperando ver qué sucede en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es su interpretación de cómo están las cosas hoy, Gabriela? Claudia, es un tema que nos ha preocupado este tiempo, usted lo sabe muy bien. Nuestro país necesita certidumbre, nuestro país necesita avanzar y lamentablemente después, si uno evalúa y ve los 36 días de paro, lo que ha significado más de 100.000 millones de dólares de pérdida que se ha tenido Santa Cruz, 4 vidas que hoy no están con nosotros, hablemos de violaciones grupales, de vulneración a los derechos humanos, a las mujeres indígenas, pueblos ayoreos, a los niños, a las personas que necesitaban llegar y ser atendidas en temas de salud, la violencia, la agresión, heridos, los trabajadores de la prensa en medio de ello. Entonces hemos vivido momentos muy complicados en el departamento de Santa Cruz, y lo digo porque hemos estado presentes en muchos de los casos allá en la coordinación, y ahí le preguntamos, ¿quién pierde? ¿Ha perdido el gobierno nacional, la dirigencia cívica, el comité interinstitucional o el pueblo cruceño? Quienes hoy no pueden, hace instantes nada más volvían a lanzar desde el Ministerio de Economía reprogramación, facilidades en términos económicos, porque se ha afectado la economía del país. Pero no solo es eso, es esta vulneración en temas de derechos humanos, en temas de acceso a la salud, a la educación. ¿Quién nos devuelve todo esto, Claudia? Pero con un tema más. Esta propuesta que hemos trabajado desde el gobierno central, la habíamos presentado el 21 de octubre, antes de que empiece el paro. Y lo hemos hecho el 22 de octubre, el día que empezó, y no ha sido el gobierno el que ha abandonado el diálogo. Y hemos insistido todos los días, hemos visto todas las posibilidades de llevar adelante, porque este es un tema técnico, un tema que tiene que responder a determinados estándares. Y cuando se ha mostrado la predisposición del gobierno de acortar los tiempos en lo que se refiere a los resultados para la asignación de recursos, también les hemos presentado. Fíjate, Claudia, 36 días y tenemos estos problemas. Tenemos esta situación que hay que afrontar, hay que trabajar para atender a la población cruceña que se ha visto afectada, pero también boliviana. Y necesitamos esa certidumbre. Nosotros hemos insistido, hemos agotado todas las instancias, no queríamos llegar a aquello porque ¿quién nos devuelve todo lo que se ha vivido desde el primer día? El primer fallecido en Puerto Quijarro, hasta los accidentes que se han registrado, pérdidas de vidas humanas. Entonces hay que entender esto en ese contexto. Claudia, no queremos vivir esta situación. Hoy existe un tratamiento de ley en este momento en la Cámara de Senadores y con relación a eso nosotros vamos a esperar, respetuosos siempre de las competencias que tienen los órganos del Estado. Usted recuerde la reunión del 17 de noviembre, la conferencia conjunta, en la que el Ejecutivo decía, estas son mis competencias y está garantizado, y el Ejecutivo no ha parado un solo día en el avance del censo y está el decreto vigente. El Tribunal Electoral, me sirven los datos, con esto nosotros vamos a procesar. Y el Legislativo. Entonces, esa es la coordinación de órganos que está establecida en la Constitución. ¿Para qué sea? Para darle certidumbre, Claudia, certeza a nuestra población. Necesitamos trabajar en este momento. Y creo que, lamentablemente, quien se ha visto perjudicado es el pueblo cruceño, que hoy está pidiendo también, y veíamos por los medios de comunicación, un tratamiento adecuado en el órgano legislativo, en la Cámara de Senadores, que en este momento está en pleno debate.
Viendo, viceministra, como próximo escenario en la Cámara de Senadores? ¿Cuál es el escenario más posible para usted? Bueno, estamos siguiendo también a través de los medios cómo se está desarrollando. Sí es importante, lo decíamos nosotros, que el decreto está completamente vigente, no está eh, usurpando las atribuciones y las competencias privativas que tiene el nivel central, el Ejecutivo, en la realización del censo. La ley que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados tiene que ver con la aplicación de los datos del censo en lo que se refiere al ámbito financiero y la distribución de escaños, que tiene otras competencias, también en el marco de lo que está en la Constitución Política del Estado. Y en ese entendido, en ese escenario, pues vamos a seguir, y todo lo que tenga que ver con darle certeza, certidumbre a la población, estamos siempre apoyando, insisto, en el marco de las competencias que tienen los órganos del Estado, respetuosos de aquello. Muchas gracias, Gabriela Halcón, viceministra de Comunicación. Hemos hablado de este protocolo para medios de comunicación, para periodistas, estudiantes, que creemos que es urgente, recibimos con las dos manos, porque de eso se trata, de tener nuevas herramientas para transmitir contenidos con más justicia en países, pero probadamente patriarcales. Gracias, viceministra, y el agradecimiento también por esta última mirada de la situación política. Estaremos próximamente en contacto. Ojalá pueda venir una próxima vez. Gracias, Gabriela Halcón. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo cordial a toda su audiencia. Buenos días.